Seguro que muchos ya han adivinado dónde nos encontramos, pero si alguno aún no lo sabe, les podemos contar que nos encontramos en pleno centro de la ciudad, en una de las calles más emblemáticas y en el estudio con mayúsculas de fotografía de esta ciudad, como es el estudio de Fede Vélez. Toda una saga, padre e hijo, con el hijo estamos, así que vamos a saludarle. Fede, muy buenas y gracias por acogernos en tu casa. Nada, pues muchas gracias, Isra, por haber venido. Mamaste la fotografía desde pequeño. Yo creo que no sería difícil seguir la senda de tu padre, ¿o no? Pues no, porque indudablemente, como tú dices, en un principio mi padre tenía el laboratorio y el despacho en el mismo domicilio familiar. Entonces era tener para lavarte las manos prácticamente, como he dicho en algunas ocasiones, tenías que apartar las fotografías que se estaban lavando. Entonces, claro, la vinculación con la fotografía, pues lógicamente ha sido desde pequeño. Además de tu padre también fue tu maestro, ¿no? Tu mentor. Bueno, pues ya sabes que de padre a hijo no ni preguntas mucho ni te dice mucho, más te echaba broncas que otra cosa, ¿no? Pero esa vamos, confianza también, te fijabas en las cosas y siempre entablabas, pues, como más conversaciones, pues, con los empleados. Pero vamos, siempre estuve a la sombra de mi padre, pues, hasta que se jubiló en el 70. Buena sombra, ¿no? Bueno, bien, sí, no me puedo quejar. Siempre que hablas con él se te llena también un poco la boca, ¿no? Cuando hablas de él, ¿no? Pues mira, cada vez más, porque como ya sabes, pues últimamente lo que estoy haciendo es intentar que todo el fondo fotográfico que tenemos, que no se pierda. Para no perderse, pues lógicamente estoy intentando colocarlo en un sitio, colocarlo en otro. Entonces me estoy dando cuenta de la cantidad tan ingente de fotografías que pudo hacer. O sea, que estuvo trabajando, por ejemplo, siempre él para el Diario de Burgos y a la vez hizo muchísimas fotografías pues para particulares, pero de una forma masiva, que te quedas asustado. Y entonces hay muchas fotografías de esas que nunca has valorado, que las veías tantas veces. Y ahora cuando te fijas en ellas y las ves detenidamente, piensas que, oye, es que el que hizo la foto sabía lo que hacía. Con el tiempo, ¿no? Con la perspectiva, se ve más ese legado. Sí, 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 mucho más. Tu padre se llamaba Fede, tú te llamas Fede, has tenido cuatro hijas. No sé, si hubieses tenido un niño lo hubieras llamado Fede también. Pues indudablemente. Ante eso te tengo que decir una anécdota que, por ejemplo, en el 2003, cuando decidió el ayuntamiento poner una calle al nombre de mi padre, me llamó Olivares y me dijo, Fede, que hemos decidido que vamos a poner una calle al nombre de tu padre y vamos a poner calle de Federico Vélez. Y digo, bueno, pues mira, si matas dos pájaros del tiro. Digo, la calle para él y para mí. Digo, no, esta la calle es para tu padre, así que pondremos los dos apellidos. Digo, pues te va a dar lo mismo porque me llamo y mi apellido igual que mi padre. Dos apellidos, Federico Vélez González, y mi padre también era Federico Vélez González. ¿Qué recuerdas de los primeros momentos de ese trabajo codo con tu padre? Pues oye, mientras pude, pues muy liberal, ¿no? Porque yo estaba estudiando y procuraba pues trabajar lógicamente lo menos posible, ¿no? Pero claro, en esa época, los años 50, 60, más bien los 60, pues la fotografía va cogiendo auge. Entonces mi padre también hacía, ya te digo que aparte de llevar lo de la agencia F y lo del Diario de Burgos, pues tenía el comercio y revelábamos muchos rollos de aficionados, pues entonces no había color, todo era blanco y negro y había muy poca gente que lo revelara. Entonces tuve que lógicamente pues ayudarle, y entonces el conocer la fotografía pues tenía una atracción más que, por ejemplo, que venderla, ¿no? Porque parece que la elaborabas, porque indudablemente en aquellos tiempos el revelar, pues nunca sabías cómo te iba a salir la foto. Primero había que revelar el negativo, luego había que positivarlo y positivarlo bien, porque claro, había que dar una exposición, ¿no? Un tiempo de una temperatura, y entonces pues tenía un interés. Esa artesanía, por decirlo de alguna manera, se ha perdido. Totalmente, es una pena, es terrible y te quedas, yo a mí me alucina, porque claro, hasta hace unos años, pues donde estudió, me parece que aquí el compañero Javier, había el Instituto de Diego Marín de Aguilera,
que allá se daba fotografía, pero ahora todo lo que es fotografía analógica ha desaparecido en todas las partes. Ya dan en la universidad, en todos los sitios, dan fotografía digital. Entonces solamente encuentras la fotografía analógica en unos puntos muy determinados, en Burgos muy pocos o casi nadie, y en Madrid pues sí, pero claro, ya a unos precios desorbitados, porque se han subido todos los productos químicos, el papel. Son papeles ahora mucho más especiales, pero muy caros. Entonces ya prácticamente la fotografía a nivel de la gente ha desaparecido. Lo suplen porque cuando oyes con el móvil o con la cámara o con el ordenador, pues lo inviertes y lo sacas en blanco y negro, pero no es el blanco y negro de antes. Con el móvil se ha popularizado tanto el tema de la fotografía que casi tus compañeros, tus colegas, o ser fotógrafo de profesión es una de esas especies casi en peligro de extinción, ¿no? Se valora muy poco, todo el mundo se considera capaz de sacar una buena fotografía. Sí, pero ya ves, Israel, que siguen subsistiendo los fotógrafos y además cada vez mejores. O sea, hoy en día el fotógrafo, a lo mejor antes éramos más fotógrafos, más del montón. Hoy en día la gente que trabaja la fotografía está más especializada y tienen mejores cámaras también, ¿no? Pero hacen muy buenas fotografías. Aquellos primeros años, que si siempre están idealizados. Pues sí, claro, es que es otro concepto completamente diferente. No quiere decir que porque yo lo haya vivido sea de otra forma, ¿no? Pero lo que te he dicho, antes hacías muchísimas menos fotografías porque los negativos, el rollo costaba su dinero. Cuantas más fotos hacías, más tenías que revelar. Yo iba al fútbol y si podía tirar 20 fotos, mejor que 30, porque luego tenía que venir y revelar. Si tirabas 2 rollos, tenías que revelar 2 rollos. Y luego tenías que elegir y era más complicado. Entonces, todo eso se ha perdido. O sea, no es que lo esté idealizado, sino que es que trabajabas la fotografía. Bueno, nunca sabías cómo te iba a salir. Si luego lo revelabas mal, porque lo que revelabas rápido y lo calentabas mucho el revelador, pues joder, se te quemaba. Si lo estaba frío, te salía corto. Pues, o sea, tenías muchos problemas hasta que sacabas la fotografía y la veías hecha en papel y bien hecha, pues no descansabas. Eso por un lado a la hora de revelar, pero incluso a la hora de componer las fotos, ¿no? Te podías tirar un día entero para hacer una fotografía. A la hora de componer, o que el ritmo también era menor. Vamos a hacer una fotografía. En el campo mío yo siempre he estado haciendo fotografía de reportaje para el diario de Burgos y luego para la agencia EFE, ¿no? Y entonces, claro, la fotografía más bien es al salto de mata lo que salía. Eso de preparar la fotografía, pues lo dejabas pues para cuando te llamaban de alguna fábrica para hacer una máquina o hacer alguna cosa, pues ahí, pues como habéis hecho vosotros, mirar primero la luz, ¿no? Que es lo esencial en la fotografía y en cualquier tema de esto visual, ¿no? Audiovisual. Pero yo no era, como si dijéramos, especialista en ello, ¿no? Más era fotógrafo de reportaje, de estar en su sitio, y igual pues haciendo un partido de fútbol con una procesión, o sea que tenías que hacer a todo, pero dentro de las costumbres normales. Igual ibas a hacer una fotografía al delegado del gobierno o al gobernador civil y te tirabas un día y medio hasta que hacías la foto, pero no por la fotografía en sí, sino por la experiencia. Igual se alargaba todo, igual que cuando ibas a la Vuelta Ciclista, ¿no? Luego hablaremos de ese aspecto, que no tiene nada que ver con la Vuelta Ciclista de hoy en día. Pues no, claro, no tiene que ver partes en principio, pues antes empezamos yendo en la Vuelta Ciclista en coche, como era lógico, y lo que hacías era parar el coche en una curva que veías que era bonita o tal, y ahí parabas, hacías las fotos, te montabas otra vez y a ver si podías intentar pasar o algún atajo para pasar a los ciclistas, ¿no? Porque no había posibilidades. Luego ya las carreteras tampoco eran como ahora, ¿no? Claro, luego las motos, pero luego, pues lo que te he dicho antes, mientras estábamos con fotografía analógica, pues era muy complicado el hacer las fotografías, en el sentido de que no sabías si te habías hecho bien, si el contraluz se te había metido, pues claro. No es como ahora que coges, hacías la fotografía y lo ven y te va, le he sacado bien subiendo, pues vale, pero ahí hacías una fotografía subiendo al ciclista y a lo mejor se te metía alguien o que cosa, claro, no lo podías ver hasta que no lo revelabas. El ciclismo es una de tus pasiones, ¿no? ¿Viene de aquello, más que pasión del ciclismo, yo creo que pues era un escape dentro de los reportajes que hacíamos, porque en un principio incluso dormíamos y todo, fíjate, en Briviesca o en Aranda o en
Miranda, que estabas a un paso de Burgos, pero antes como los medios eran mucho más complicados, pues lo tomabas eso como casi como unas pequeñas vacaciones. Hablando de deporte, De cualquier cosa. el fútbol también te ha gustado, ha sido El fútbol pues me gustaba mucho porque era muy aficionado. Antes de hacer fotografías, yo iba ya con los amigos pues a las gradas y a los partidos afuera de Burgos cercanos, y el fútbol pues siempre me ha gustado más. Y luego ya cuando empecé a hacer fotografías, tuve la suerte que subió enseguida el Burgos a primera, y entonces eso pues fue pues como un boom, ¿no? El tener aquí, poner fotografías de Juanito. Bueno, Juanito fue en la segunda época, ¿no?, de la subida, pero en las primeras pues con Olalde, Requejo, Angelín, toda esta gente, pues ponías fotografías en el escaparate y se llenaba de gente en la tienda para ver las fotos del día anterior y tal, ¿no? Y se vivía mucho. También en otros tiempos eran más cercanos los futbolistas, porque entiendo que con Juanito tenías una muy buena relación también. Sí, con muchos jugadores, incluso hoy en día, después de tantos años, cuando pasan por aquí me llaman, y pues era lo que dices tú, una relación directa prácticamente. Estábamos todo el día juntos. Hubo una época con Martínez Laredo que nos llevaba incluso a los desplazamientos con el equipo y tal, ¿no? Y pues entonces siempre teníamos... Sí, porque en la boda de Bastón estuviste. Sí, bueno, pero eso ya es un tema particular. Sí, bueno, pero y en el bautizo del hijo de Juanito, y vamos en más bodas, y con mucha gente, ¿no?, del equipo, pues he hecho muchas excursiones. Sí. Hablabas del escape de la Vuelta Ciclista, quizá también una especie de escape era la Feria Taurina, porque yo sé que también te gustan los toros, has hecho grandes fotos de la tauromaquia, que es igual muy plástico también, ¿no? Claro, pues es que dices, claro, es que un fotógrafo no es como, por ejemplo, más ahora, y que a lo mejor es especialista en toros, ¿no? Y entonces, pero es que antes tenías que hacer todo. El mismo que era yo, pues que iba a los toros, iba al fútbol, iba al ciclismo, tenía que ir a hacer la bajada de las peñas. Sí, todo. Y entonces, pues, claro, yo siempre también he tenido algún ayudante, siempre, ¿no? Pues para repartir el trabajo, porque era imposible estar en todos los sitios. Porque date cuenta que para el diario Burgos, hasta el año 84, éramos nosotros solos, entonces, o yo solo, ¿no? Titular, yo solo. Entonces, claro, ya empezaba a haber ruedas de prensa, ya empezaba a haber 4, 3, 5 cosas y tal, y muchas veces coincidían en el tiempo, ¿no? Y tenías que tener a alguien que te ayudara. He visto, luego veremos una foto, vestido de militar, la mili en Melilla, pero ya eras fotógrafo. No, ya empezaste allí a hacer fotos, ¿no? Yo las primeras fotografías que hice, datan, cuando yo estaba en el colegio en La Salle, pues mi padre hacía todas las fotografías del colegio, todos los actos que había, de entrega de premios, de las congregaciones marianas, del Niño Jesús, o lo fuera, ¿no? Y entonces hacía a los frailes una revista mensual, una memoria al año y una revista mensual. Entonces esa revista mensual, pues metían, o la anual, metían pues las excursiones que se hacían fin de curso. Entonces el que mi padre fuera pues con el colegio, pues no sé, a lo mejor a Santillana del Mar, ¿no?, que eran sitios cercanos donde se iba, pues era perder todo el día, y entonces tenía que abandonar pues el trabajo de aquí del diario, que le tenía que hacer cosas. Entonces me compré una cámara muy sencilla, nada más de diafragmas, de nada más que sol y sombra, y me dijo, tú llévate esta cámara y cuando veas ahí a un grupo de amigos las haces, y ya quedaba también con el fraile para hacer un grupo delante del autobús, o en el claustro, si hablábamos de como antes hemos dicho, de Santillana, pues en el claustro, lo que fuera, ¿no? Y entonces ya empecé a hacer alguna fotografía, pero eran sueltas, o sea, hacía unas fotos y punto. Pero luego ya, cuando llegó el petróleo, pues ya la cosa fue más seria, ¿no? Ya el petróleo ya era una cosa que... Ese es un hito en tu carrera, ¿no? Es como el punto de inflexión. Es que eso marcó ya el dejar ya de estudiar y decir, ya pues me voy a dedicar a la fotografía. Porque, claro, era una necesidad de estar pendiente, los directores tanto de la agencia como aquí del diario Burgos, lo que se pretendían o estábamos esperando todo el mundo es sacar la fotografía de la salida del petróleo por el pozo, pues como lo de Tesas, ¿no? Y todo el petróleo y tal. Y entonces, claro, siempre íbamos, en cuanto se enteraban alguno del periódico que iba a visitar a alguien o que mañana iban a hacer una prueba o que habían llegado a tanta profundidad y que era fácil que encontraran algo, pues pum, a la lora. Y en la lora pues te tirabas todo el día entero. Allí ya no se ve, fíjate, la lora, que es lógicamente un desierto, ¿no? Sí. Un páramo, y ¿qué hacías ahí? No había ni bares, no había ni bar allí. Bajábamos abajo
hasta San Felices a comprar los bocadillos para subirles, y el taxista, ¿no? Y íbamos en taxis, claro, y entonces había que estar allí. Entonces mi padre ya pues dijo, oye, con una cámara reflex, con un pequeño teleobjetivo, pues claro, dentro de lo que también ya nos conocían de estar ahí todos los días, pues también había unas limitaciones para cuidar un poquito donde se hacía el sondeo. Pero vamos, con una cámara muy rudimentaria, pues teníamos que estar ahí todo el día, y ahí ya empecé a hacer fotografías ya en serio, vamos a estar ahí todo el día. Y ahora, cuando ya no va a haber más petróleo en la Lora, cuando leíste la noticia... Da pena. Yo ahí tengo una fotografía, que me quise hacer una fotografía antes de jubilarme, allí con los pozos de ahora, pues para contraste de una que me habían hecho en el primer pozo, ¿no? En la Yolongo número 1, cuando tenía 20 años, y cuando estoy ahí con una cámara, pues luego me hice otra, pues no sé, por como recuerdo, porque claro, eso pues sí que me señaló, porque oyes, allí, no sé, cualquier fotografía que hicieras tenía bastante repercusión, veías tus fotos publicadas en ABC, en El Mundo, digamos, El Mundo no existía, en otros periódicos, ¿no? En El Pueblo o tal, y pues te empezaba vamos a gustarte. Ese ego, ¿no? Los fotógrafos también tienen mucho ego, ¿no? Pues sí, claro. Sobre todo, oye, te gusta mucho, pues actualmente pues igual, cuando haces una foto y dices, joder, qué foto más bonita has hecho, tal, pues te gusta mucho. Vamos, a mí, por lo menos, que te reconozcan un poquito que te has molestado en hacer en alguna foto, o que has sacado una foto por las circunstancias que fuera buena, y que te lo digan, pues te gusta. No hace mucho tiempo, bueno, ya ha pasado un tiempo, aquellas fotógrafas o fotografías a grandes actrices mundiales, ¿no? Que también pillaste, no sé si era Sofía Loren o Claudia Cardinal, es que cuando Brigitte Bardot, cuando el rodaje de Las Petroleras estuvieron aquí varios días, Brigitte Bardot y Claudia Cardinal, tuvimos ocasión de fotografiarlas fuera del contexto, ¿no? Porque en el rodaje, que fuimos también varios días, tenían unos dobles, ¿sabes? Tenían otras dos, a la Gimpera y no creo quién era, otras dos actrices que las vestían iguales, y son las que salían corriendo del tren y se montaban a caballo y tal, ¿no? Pero no eran ellas. Entonces hacíamos la foto de esas, y ya nos dijeron, oye, que esa no es la Brigitte Bardot. Pero luego, por ejemplo, pues la hicimos en Irlanda, a la Claudia Cardinal la hice también comiendo en el mesón del Cid, y a la Brigitte Bardot pues me llamaron pues unos amigos, oye, Fede, que está la Brigitte Bardot sentada en una terraza del Espolón, y me fui corriendo al Espolón, por Fede, de aquel Espolón en un momento, y entonces fue cuando le hice esa famosa fotografía de espaldas, cuando ella se iba por el ayuntamiento, que va descalza y con las sandalias en la mano, ¿sabes? Y de ese reportaje tuve que salir por piernas, pues claro, cuando se montó tenía un Rolls Royce aparcado en la Plaza Mayor al lado del ayuntamiento, que entonces era accesible en la Plaza Mayor. Se montaron, me vieron, y le dijo al tío que va con ella, le dijo, un fotógrafo, tal. Y entonces el tío se vino hacia mí corriendo. Joder, yo salí por ahí, por Caño Gordo, por ahí, por la senda de los elefantes, ¿sabes? Me metí por las llanas, pues no paré de correr hasta no sé dónde, ¿sabes? Y claro, pero salvé negativos. Suele ser difícil ser profeta en tierra de uno, pero quizá en vuestro caso, en el de tu padre y el tuyo, sí que habéis tenido ese reconocimiento, ¿no? ¿Lo sentís? ¿Lo habéis sentido? Luego hablamos del premio Cosío tuyo de hace unos años. Sí, oye, sí. Está muy claro. Yo voy por ahí por la calle, ¿sabes? Cada vez menos, porque cada vez la ciudad ha cambiado, han cambiado la gente, ¿no? Pero siempre he sido reconocido, siempre, mira, Fede, tal. Nosotros estábamos en todas las salsas, estando en el de Burgos, pues fíjate, en cualquier sitio que entonces se movía algo, pues ahí estábamos. Y yo estaba siempre delante de todos. Entonces la gente, pues a mí me conocía, y sí, te reconoces, pues que la labor tuya pues ha sido beneficiosa para la ciudad, o en el ámbito a lo mejor de propaganda, no el sé. ámbito cultural, ¿no? También has tenido muchas grandes amistades en ese ámbito. Pues yo no me he llevado, creo yo, siempre muy bien con toda la gente. Entonces, casi siempre, cuando hemos ido a hacer alguna entrevista, hacer alguna fotografía o algo, pues mira, ¿no es? Ahí estoy con Rodríguez de la Fuente, estuvo en casa de mi padre en su día, entonces él era de Poza, mi padre era oriundo de Poza, y ya se entabló
no una amistad, pero bastante amistad, con Bela Zanetti, pues yo iba mucho a Milagros, iba a mi padre, nos regaló un cuadro a mi padre, otro a él, luego me regaló otro cuadro a mí, y con muchos pintores pues he tenido mucha amistad y siempre me he llevado muy bien. Hace 10 años recibiste ese cosío a tu trayectoria profesional. Bueno, pues ahí tienes una prueba, pues sí, porque no esperas, lógicamente, oye, tú has trabajado igual que los demás, te jubilas y a correr, ¿no? Y cada uno hace lo que puede. Y entonces que te reconozcan una labor que has hecho desde tantos años, que solamente tú sabes lo que te ha costado, pues indudablemente te gusta y alcanzas, pues ya dices, joder, por lo menos mira, me han dado un cosillo, han reconocido que algo he hecho, pero bueno, un poquito unas migas, pues algo así hemos hecho. Más capitalino es el báculo de San Lesmes, el báculo de oro, que también te lo otorgaron. Estabas pachucho, creo, ¿no? No pudiste recogerlo. Sí, fue justo cuando me pararon la primera vez y estaba en Madrid y fíjate qué casualidad que me lo dan y no puedo venir a recogerlo, claro. Y para ti los cucos, ahora que estamos hablando de cosas más de tradición, ¿qué suponen o qué han supuesto? Pues hombre, los cucos nos han supuesto a mí, como a muchos de los socios de mi edad, pues siempre nos ha supuesto una válvula de escape y un orgullo, ¿no? Porque era una sociedad que siempre ha estado muy bien montada, tiene muchas posibilidades, entonces hemos llevado gente allí, aparte de que entre nosotros hemos hecho muchas cenas y muchas juergas allí alrededor de una buena mesa y un sitio, pues como a mí me pilla muy cerca, pues hemos estado mucho tiempo allí y también la gente pues la ha valorado las cosas que hemos hecho los cucos de la matanza, del esquileo. Has tenido 4 hijas, ninguna le ha dado por la fotografía, casi, pero no, casi el palo, ¿no? Como se suele decir. Las vocaciones son curiosas, Fue ¿no? para mí una gran sorpresa, ¿no? Que Sara, la pequeña, pues decidiera hacer la carrera de comunicación audiovisual, que luego estuviera haciendo las prácticas de fotógrafo en el diario, y yo ya lo veía como una sucesión. Yo ya lo veía más claro que el agua, ¿no? Pero claro, los derroteros y cada uno piensa lo que es y ya ves que al final, pues nada. Sí, porque los nietos son muy pequeños todavía para saber si les va a gustar. Sí, los nietos ya te pueden decir, a lo mejor cogen la cámara. El otro día con el pequeñín, pues Mateo, en una comida familiar que tuvimos, tenía la cámara, estaba a mi lado, y me cogía la cámara, miraba y tal, y decían, joder, este va a salir fotógrafo. Oye, pues tiene un parecido, al abuelo. Sí. Yo creo que sí. Pues sí. Sí que se parece un poquillo. Sí, yo creo que sí. Pues no sé. Nunca se sabe. Nunca se sabe, no. Bueno, Fede, muchas exposiciones, no sé, siempre tienes algo en mente. ¿Qué tienes ahora? Pues mira, he terminado de ayudar para hacer una exposición que van a hacer ahora en marzo sobre los 25 años de la universidad. Entonces me llamó René Payo, me dijo si podía colaborar y tal, para buscarle fotografías de los años 68, cuando empezaron la escuela de aparejadores en Burgos y luego el colegio universitario escrito, cuando se recuperó el Hospital del Rey y tal. Y entonces con eso ya me he entretenido una temporada, ¿no? Ahora también lo dejé un poco, las placas de cristal que hemos estado entre mi hermana y yo clasificando, limpiando, organizando, unas 20.000 placas de cristal. Por eso fíjate que las placas de cristal, como pueden saber muy bien Javi y tal, hay que hacerlas de una en una, o sea, esas cámaras, que son esas que tenemos ahí, aquella es la de 13 y 18 y esa otra madera, la de 6x9, esas cámaras siempre se hacían las fotografías con trípode y llevando unos chasis que les tengo por aquí y las cargados, pero podías cargar media docena de chasis, ¿no? de placas, ibas a hacer una foto en un sitio y podías hacer 5 o 6 fotos y la tenías que hacer de una en una. Pues así mi padre de una en una. Hemos contabilizado unas 20.000 placas, pero posiblemente hizo más del doble, porque claro, tenemos en muchas cajas apuntadas las anotaciones del 1 al 80 y a lo mejor hay 30 placas nada más, lo cual quiere decir que las otras o las entregó a los clientes o se rompieron, porque son de cristal, ha habido varios traslados de un sitio a otro, pero vamos, la labor que hizo fue ingente. Y entonces todas esas placas que las hemos tenido prácticamente siempre metidas en una estantería, ahora las hemos sacado, las hemos limpiado, las hemos organizado dentro de lo que hemos podido por años. Complicado porque en muchas no lo pone, claro, en muchas no hay nada, entonces no sabes ni lo que son ni cuándo se hizo. Solamente sabes que las hizo él. Y en eso pues tengo una labor
hemos hecho una oferta al ayuntamiento para que se queden con ellas, y más de la mitad, unas 8.000 o 9.000, las tenemos ya reseñadas y todo, pero nos falta la otra mitad. Entonces, eso es una labor que hay que hacerla nosotros, porque le das a un gente joven una placa de cristales a ver lo que es, pues fíjate, una foto del año 40, del año 50, no sabes nada. A mí me cuesta un montón, las estamos digitalizando de una forma muy manual para verlas aquí en el ordenador. Ya sabes, Fede, que las fotografías son eternas, pero en la televisión el tiempo vuela, así que se nos ha terminado podemos estar charlando días y días. Días y días. En otra ocasión, sin duda. Muchísimas gracias por todo. Pues gracias a vosotros. Con esa misma ilusión. Gracias por vosotros por haber venido y haber estado charlando un ratito con vosotros. Pues nosotros no tenemos tiempo para más, lo dicho. La próxima semana regresaremos con un nuevo Cara a Cara. Buenas noches, adiós.